Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Por favor, alguien que me diga. Buen día, buen día. Sí, señor, yo lo escucho. Sí, señor. Gracias. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias. Bueno, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pizarra? Sí, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, retomando, pues, en donde íbamos, recordemos que estábamos en la solución de ecuaciones diferenciales y, bueno, se decía que va a depender el problema del valor inicial de la forma de la ecuación diferencial. Entonces voy a resolver este ejemplo para retomar en donde íbamos en cuanto a la solución de una ecuación. Y se encuentra una función f tal que la segunda derivada sea igual a 6. Entonces tomamos este ejercicio y dice, se encuentra una función f tal que la segunda derivada de f sea igual a 6 y recordemos, si mi ecuación diferencial es de segundo orden, me deben dar dos condiciones iniciales. La primera condición inicial es en la derivada y la segunda condición inicial es en la forma de evaluar en un punto. Entonces, si tengo ecuación diferencial de segundo orden, me dan dos condiciones iniciales y que geométricamente lo que me estaría diciendo es: encuentre la función en donde pasa por el punto menos 1, 0 y que la pendiente de la recta tangente en ese punto sea 2. ¿No? Esa sería, digamos, las condiciones iniciales al problema del valor inicial, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el planteamiento de la ecuación diferencial es que es una ecuación de segundo orden
Y cuando yo integro entonces ahí identificamos, ¿no? Recuerden, si es mi ecuación de diferencial de segundo orden, integramos dos veces. Si integro la primera vez, obtengo primera derivada, ¿cierto? Entonces, si integro una segunda derivada, obtengo primera derivada. Entonces, la primera derivada va a ser la integral de mi función 6, que es pues la que quiero integrar, respecto a x, ¿no? Entonces, mi función respecto a x. Porque es una constante, ¿no? Bueno, aquí aplicamos propiedades de linealidad y como es una ecuación diferencial de segundo orden, deben tener cuidado al momento de tomar en cuenta o tener en cuenta las constantes de integración, ¿de acuerdo? Entonces recuerden acá, saco el 6, implícita aplicando propiedades de linealidad, internamente nos está quedando 1, entonces la integral de 6 es, saco el 6, integral de 1 respecto a x, pues es x, más la constante de integración. Y la constante de integración aquí la voy a llamar C1. ¿Por qué la llamo C1? Porque voy a integrar dos veces. Entonces, por eso nos dan dos condiciones iniciales. Es decir, aquí ya estaríamos usando la primera condición inicial, que la derivada evaluada en -1 nos da 2. Entonces, de acuerdo a esa condición inicial, entonces la condición inicial me dice que la derivada, que es esta, la función evaluada en -1, la derivada evaluada en -1 nos da 2. Es decir, que yo aplico, que es f', entonces ya por la condición inicial, entonces f' evaluada en 1, que es que yo voy a reemplazar la x por 1, digo 6 por 1, por -1, perdón, porque es -1, 6 por -1, más la constante C1, que aquí la constante C1 es porque voy a integrar dos veces, ¿no? Esto me dice que eso es igual a 2. Entonces estoy aplicando la primera condición inicial, ¿no? Esta primera en la derivada, claro, que aplico si integrando por primera vez obtengo la primera derivada, aplico esta condición inicial en donde relaciona la primera derivada, ¿verdad? Entonces aquí, en esta condición inicial, lo que nos dice que podemos calcular, pues es el valor de esa constante C1. Entonces aquí ya puedo calcular la constante C1. Entonces C1 es 2, pues es como resolver una ecuación, ¿cierto? El 6 está restando, pasa a sumar. ¿Listo? Entonces nos queda que C1 es 8. Listo. Entonces ya tengo hasta ahí digamos que tengo una solución. ¿La solución de quién? De la primera derivada porque integramos primera vez, ¿cierto? Entonces aquí estamos obteniendo primera derivada. Entonces obtuvimos una función f', ¿cierto? F' en términos de x es la función, ¿no? 6x más C1 encontrando el valor de C1. Entonces 6x más C1, que C1 nos dio 8. Entonces, más ese 8 de esa primera constante en la primera integral. Como me dice encuentre f, aquí tengo la derivada, ¿no? Tengo la derivada. Me dice encuentre f, ahí es donde identifico que voy a integrar dos veces, o sea que integro por segunda vez. Es decir, integrando nuevamente ya estaría hallando mi función f, entonces mi función f va a ser la integral de 6x más 8. Integral de 6x más 8 sería la forma de la integral respecto a x, ¿no? Integramos respecto a x, entonces esta integral respecto a x, pues recuerden, aplicando linealidades, integro el 6x, integro el 8 y nuevamente una constante de integración que la llamamos C2. Entonces al integrar, pues saco el 6, integro x, que sería x cuadrado sobre 2, aplicando regla de la potencia más, aquí recuerden, sacamos el 8, integro 1 que me quedaría implícitamente y la integral de 1 es x más este C2 de segunda vez que integramos. Bueno, reduciendo o simplificando, pues esto nos da 3x cuadrado más 8x más C2. Aquí esta ya sería la función, pero encontrando el C2, porque es un problema del valor inicial. ¿Cómo identificamos que es un problema del valor inicial? Porque me dan condiciones iniciales a mi ecuación diferencial. Entonces ahora vamos a aplicar la segunda condición.
inicial, que es que la función evaluada en menos 1 nos da 0. La función evaluada en menos 1 da 0, es evaluar, como este es f, evaluar en menos 1, miren lo que les mencionaba en una clase, es que este menos 1 no puede cambiar, ¿no? Porque es en el mismo punto, es una curva que pasa por ese punto y que la pendiente en ese mismo punto es 2, la pendiente de la recta tangente. Entonces evaluamos en menos 1 también, entonces digo la función evaluada en menos 1 nos dice que es 0, entonces la función evaluada en menos 1 es sustituimos por menos 1, aquí daría 3 por menos 1 al cuadrado, ¿cierto? 3 por menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 8 por menos 1, más 8 por menos 1, este más me quedó como un 7. Aquí puede confundir acá. Listo, entonces más 8 por menos 1. Y me quedo aquí. Más C2 y me dice que es igual a 0. Entonces más C2 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces resuelvo. Aquí quedaría 3, este me daría menos 8. Y el C2, entonces de aquí ya despejo C2, o sea, resuelvo para C2, que sería mi constante de integración al problema del valor inicial. Aquí nos daría menos 3, menos 8, que si pasa al otro lado, entonces el 3 pasaría negativo al despejar, y el 8 pasaría positivo, porque aquí es más por menos me da menos 8, que como voy a despejar para C2, pasa al otro lado a sumar, entonces más 8, entonces esto es 5. Entonces esto ya nos estaría dando la solución al problema del valor inicial. La solución es la función f en términos de x. Me decía, encuentre la función f en términos de x. La función f es que llevábamos en 3x cuadrado, pues aquí lo único es encontrar ese valor de C2, es 3x cuadrado más 8x más el valor de C2, que en nuestro caso nos dio 5, entonces más 5. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial como problema de valor inicial. ¿Listo? Bueno. En los problemas de aplicación deben tener cuidado o deben tener en cuenta que en el contexto del problema nos dan como esa condición inicial implícitamente, de acuerdo a la solución del problema, ¿sí? O de acuerdo al problema. Entonces, si observamos este ejercicio, dice un cubo que contiene un líquido gira alrededor de un eje vertical a velocidad angular constante W, ¿cierto? Y me dice la sección transversal del líquido giratorio en el plano XY. En el plano XY está determinado por, es a esta gráfica de la función. Voy a llevar el problema aquí a la ecuación diferencial. Para que miremos. Dice que está determinada por esta expresión. Entonces miren que aquí nos están dando el planteamiento de la ecuación diferencial como tal. Y me dice encuentre y igual a f de x, a la función que resuelve el problema a esa ecuación diferencial. ¿Qué es lo que uno hace en el curso de ecuaciones diferenciales? Aquí nos dan como tal la ecuación diferencial, pero en el curso de ecuaciones diferenciales, a los modelos que se resuelven aplicando una ecuación diferencial, ahí es donde, digamos, se puede deducir una ecuación diferencial que resuelve un problema de aplicación. En este caso nos dan la ecuación diferencial. En el curso de ecuaciones diferenciales aprendemos a llegar a esa ecuación diferencial a partir de un conjunto de datos o a partir de un problema de aplicación. Aquí nos dice, encuentre la función que resuelve el problema. Pero observen que aquí no nos están dando condiciones iniciales, pero la condición inicial es que si esto está en reposo, ¿cierto?
Entonces, si está en reposo, en el x0 hay un y sub 0, ¿cierto? En el x sub 0 hay un y sub 0. Pero en el origen, o sea, que si cuando está en reposo está en el origen, o sea, que aquí en este punto estaría implícito, o sea, que aquí en este, digamos acá estaría implícito aquí la condición inicial. Entonces aquí estaría mi condición inicial implícita, ¿de acuerdo? Aquí estaría la condición inicial que estaría implícita. Y esa condición inicial implícita es en el origen porque, pues, digamos, en X sub 0, aún no está girando el líquido, ¿cierto? No está girando y no adquiere, digamos, esta forma de líquido, sino que al inicio está en el origen y el estar en el origen, pues esa condición inicial es que estaría en el 0, 0, ¿cierto? O sea que mi curva pasaría por 0, 0, porque estaría en el origen, en el líquido. El movimiento está dado por esta expresión, ¿listo? En donde esta vendría a ser constante, porque tendría una velocidad angular y está relacionado con la gravedad, ¿cierto? Entonces, en términos de esas constantes, ¿sí? Pues resuelvo la integral. Miren que acá mi ecuación diferencial, que ya me la están dando, puedo resolverla a partir de la separación de variables que estamos viendo en la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, en la solución de la ecuación diferencial, lo que hacemos es siempre hacer primero la separación de variables, o sea que al lado izquierdo me queda de y. Esto que vendría a ser constante, ¿no? Que a veces los confunde cuando tenemos más variables. Este W vendría a ser constante. Esta gravedad también vendría a ser constante. Entonces son valores constantes que aplicaríamos linealidad cuando vamos a resolver la integral, ¿sí? Porque acá Lx, ese sería mi variable. Recuerden que mencionaba la importancia de identificar respecto a qué variable estamos integrando, ¿verdad? O sea que aquí si yo estoy integrando respecto a x, pues esto es constante. Y además el problema lo dice implícitamente, el que dice que hay una velocidad angular W y que se afecta por la gravedad. Claro, el movimiento aquí cuando esto gira, pues va a estar afectado por la acción de la gravedad. Recuerden que acá, luego de hacer separación de variables, integramos a ambos lados. Integro respecto a y el lado izquierdo y al lado derecho, en donde aquí ya puedo aplicar linealidad. Y recuerden, linealidad es que saco la constante, integro la función. Es decir, acá puedo sacar el W al cuadrado sobre la gravedad y me queda integral de x respecto a x. ¿Sí? Listo, entonces acá ya identifico que esto es una constante, saqué la constante y que voy a integrar x respecto a x. Entonces aquí integral de 1 respecto a y, recuerden y, ¿cierto? Igual a w cuadrado, que sale constante, sobre g, que es la gravedad, e integro x. Integro x es x cuadrado sobre 2. Listo. Más la constante de integración, entonces aquí más c. Voy a integrar solo una vez, entonces me queda como solamente una constante de integración. Entonces ya integramos, o sea que esta es mi función y la condición inicial que está implícita, recuerden, es que pasa por 0, 0. O sea que está en el origen al inicio del movimiento, antes de iniciar el movimiento de este cilindro que gira alrededor del eje vertical, ¿no? Ahí inicia en 0, o sea, está en el reposo y en el reposo estaría aquí el líquido, ¿no? En el origen. Porque digamos que sobre la pared sobre las paredes del cilindro, el agua o el líquido empieza a girar, digamos, cuando empieza el movimiento de ese cilindro respecto al eje horizontal, al eje vertical. Por esa razón, la condición inicial está implícita, como veíamos en el problema de aplicación de física, en donde las condiciones iniciales están implícitas al contexto del problema. Aquí están respecto a la gráfica, pero entendiendo lo que significa el movimiento de ese líquido respecto al movimiento del cilindro en el eje vertical. Entonces la condición inicial es que la función evaluada en 0, ¿cierto? Que cuando x es 0, y es 0. Entonces
y es 0 cuando x es 0 y aplico la condición inicial. Entonces, y es 0 cuando x es 0, o sea que aquí me queda w cuadrado sobre la gravedad por el 0, ¿cierto? Más la constante de integración. Entonces, observen que acá se nos anula, ¿cierto? Se anula este término, entonces se anula, nos da 0. ¿Listo? Y la constante de integración, pues aquí cuando se me anula este que es 0, pues aquí yo digo que C ya es 0. Entonces C es 0. ¿Listo? Y tenemos la constante. Entonces ya tendríamos la solución al problema. Me dice encuentre y igual a f de x. Entonces ya encontramos y igual a f de x en la solución del problema, que es siendo C 0, que lo hallamos de acuerdo a la condición inicial, pues podemos determinar ya la solución encontrando w cuadrado sobre, que vendrían a ser constantes 2 veces la gravedad, ¿cierto? Que el 2 sale de la integral por x cuadrado, listo, y esa sería la solución al problema del valor inicial en donde tenemos esa aplicación. ¿Listo? Bueno. Entonces, continuando, digamos, con las formas de resolver integrales, observen que en este caso, en estos problemas de aplicación, también es solamente por antiderivada y la regla de la potencia, ¿no? Entonces, estamos resolviendo integrales que involucran esas primeras reglas básicas de integración, ¿sí? Y, y, y la regla de la potencia, ¿no? Que aquí, por ejemplo, se aplicó regla de la potencia para resolver este integral. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya viene una integración que es la sustitución y digamos que la regla de sustitución se relaciona respecto a la composición de funciones. Miremos, cómo debe ser la forma del integrando para poder decir que usted va a hacer una sustitución y que va a aplicar un cambio de variable para resolver la integral. Les decía que la forma de integral, o por ser un operador inverso de la derivada, siempre se va a relacionar respecto a una composición de funciones. ¿De acuerdo? Respecto a la composición de funciones. Entonces observen que hay una función evaluada en términos de x por la derivada interna. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar con este teorema? Que para poder hacer el cambio de variable, usted debe mirar que el integrando sí está dado de esta manera. Primero, que sí hay una composición de funciones, que sería este f de g de x, y que dentro de esa composición de funciones está la derivada interna. Porque recuerden que de la regla de la cadena, ¿sí? Recordemos la regla de la cadena en derivada, y la regla de la cadena en derivada es a partir de la composición de funciones. Entonces voy a hacer aquí a este ladito la derivada respecto a x de la composición de funciones. Desde la composición de funciones decimos es f de g de x, ¿verdad? Recuerden que acá teníamos de esta forma. Entonces hay una composición de funciones. Recuerden que esto regla la cadena. Y la regla de la cadena dice, deriva la función externa, ¿no? En la derivada. Entonces es f' en términos de g de x. Pero no puedo olvidar que hay una composición de funciones y que esto lo debo multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada de esa función interna, que en nuestro caso sería g, y yo calculo la derivada. Entonces, si es el proceso inverso, no es que voy a integrar acá, no. La integral debe estar relacionada, para lograr el cambio de variable, debe estar relacionada con la composición de funciones y con g' de x, es decir, con la derivada de esa función interna. ¿De acuerdo? Entonces hay una función interna que es g de x y el integrando debe tener esta forma, ¿no? O sea, la forma del integrando, repito, es que hay una composición de funciones, hay una función interna, y dentro del integrando, para poder decir que puedo lograr el cambio de variable o puedo hacer la sustitución, ¿sí? Debo
cambiar esa función interna por u y que la derivada esté dentro del integrando. O sea, observen que aquí este u es este g de x y el g' de x por dx pues es la derivada de ese u. Entonces debe estar la derivada de esa función interna para lograr el cambio de variable y poder integrar usando reglas básicas de integración o regla de la potencia. Entonces, resolvimos en antiderivada un ejercicio, no sé si alguien lo tiene por ahí que me lo recuerde, en donde sin sustitución les dije que tenían que resolver el binomio al cuadrado. No sé si alguien lo tiene por ahí, que me lo dicte, por favor. Si están ahí en su cuaderno, uno que resolvimos por antiderivada, que era un binomio y fue necesario resolver el cuadrado porque no teníamos el método de sustitución, que les dije resuélvanlo sin sustitución. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. ¿No, no lo tienen? ¿O saco otro aquí? ¿No? Bueno, entonces voy a sacarlo acá de los ejercicios propuestos. Uno, entonces, digamos que resolvimos respecto... miremos acá, entonces uno en donde hago... Primero si tengo una potencia. A ver si tengo un cuadrado. No, es que quiero compararlo con el que ya hice, con el que ya hicimos, pero bueno, lo voy a tomar acá en cuenta. Entonces, resolvimos un ejercicio como este por antiderivada. Entonces, por antiderivada en donde es necesario reescribir el integrando. Entonces, si nos dice, por ejemplo, resuelva la integral de, digamos, uno sencillo ahí, x menos 2 al cuadrado respecto a x. Bueno, no sé, creo que era parecido. Profe, creo que es integral de x más 3 al cuadrado. Ah, gracias. Listo. Tomemos este para que miremos. Gracias. X más 3 al cuadrado. Listo. Y les dije, no hay sustitución. Sabemos que hay composición de funciones, pero les dije, los que ya sabían que se puede por sustitución, les dije, no lo resuelvan por sustitución, sino resolviendo el cuadrado. Es decir, para resolver esta integral fue necesario resolver el binomio al cuadrado para integrar cada uno de los términos aplicando propiedades de linealidad, ¿verdad? Pero aquí el objetivo es mirar que tiene la forma del integrando. Que contenga la forma del integrando es esta, miren, esta forma del integrando. O sea, ¿qué es? Que hay una composición de funciones. Para poder hacer el cambio de variables, mirar, ¿hay una composición de funciones? Sí. Hay una recta evaluada en una parábola, ¿cierto? Porque tendría este cuadrado, que sería la forma de parábola, y x más 3, que sería una recta. ¿Listo? Entonces tenemos composición de funciones. Pero ¿cómo sé que puedo hacer el cambio de variable? Que la derivada esté dentro del integrando, de esa función interna. Entonces, hacer el cambio de variable es que aquí, por ejemplo, en la regla de la cadena, yo hubiese podido decir, ah, bueno, ¿qué pasa si mi u es g de x? ¿Cierto? En la regla de la cadena. Entonces, si mi u es g de x, si mi u es g de x, ¿cierto? Entonces yo tengo la derivada. Entonces, ¿la derivada qué es? U', pues U' es g' de x. O sea, el integrando debe contener esa derivada de esa función interna. O sea, que si yo digo aquí que mi u en la composición de funciones y en la regla de sustitución para resolver integrales, siempre el opcionado va a ser esa función interna para el cambio de variable. O sea que la regla de sustitución también se va a llamar cambio de variable. O sea que si vamos a cambiar la variable de integración, es que aquí voy a decir que hago el cambio de que u sea, pero no siempre es u, puede ser w, puede ser v, bueno, z.
el cambio de variable pues es lo de menos, ¿no? Es simplemente entender que esa función interna es a la que vamos a llamar de otra manera distinta, que en este caso es llamarla u. ¿Listo? Entonces la derivada debe estar dentro del integrando. O sea, ¿qué es u'? Debe estar dentro del integrando, es lo que me dice, ¿no? Ese g' de x, o sea, va a ser la derivada de x más 3 es 1, ¿cierto? ¿Listo? Entonces la derivada es 1, pero como es respecto a x, pues 1 respecto a x, ¿cierto? 1 implícito, lo puedo dejar implícito, entonces 1 respecto a x. ¿Cómo logramos el cambio de variable? El cambio de variable es ver que si hay una composición de funciones, pero la otra condición es que la derivada debe estar dentro del integrando. ¿Cuánto nos dio u'? 1. ¿Está dentro del integrando? Sí, porque recuerden que aquí estaría implícito el 1, ¿cierto? Aquí estaría implícito el 1 y la derivada está dentro del integrando. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo resolver la integral porque logro el cambio de variable haciendo esa sustitución. Es decir, que ya puedo cambiar mi integral a una integral en términos de u. O sea que me va a quedar integral de u al cuadrado respecto a x. Respecto a x, no, perdón. 1 por dx es la derivada de u, o sea, es su prima. Este 1 por dx cambió a du. ¿Sí? O sea, este u', aquí cuando yo digo u' es lo mismo que derivada de u. Entonces la derivada de u respecto a x, ¿a qué es igual? Miren que aquí me queda implícitamente una ecuación diferencial. Porque digo, la derivada de u respecto a x es 1, pero este de x pasa aquí a multiplicar y me queda de x. O sea que aquí estoy obteniendo como una ecuación diferencial implícita. Entonces digo u cuadrado, porque este x más 3 lo llamamos u, y este 1 por dx es de u, cuando este de x pasa aquí a multiplicar. Aquí nos queda u cuadrado por du. Entonces logré el cambio de variable. Si logro el cambio de variable, pues ya puedo integrar, pero en términos de ese u, que es en la sustitución o el cambio de variable. Ese es el objetivo, es mirar que se logre el cambio de variable para poder integrar en términos de esa nueva variable. Y de esa forma ya pues puedo integrar y me quedaría u al cubo sobre 3 más la constante de integración. Pero ojo, mi integral es en términos de x. Yo no puedo dejar en términos de u, es decir, siempre va a ser necesario resustituir, es decir, cambiar el u por el x más 3 en este caso. Entonces nos queda x más 3 al cubo sobre 3. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser verificar que lo que obtuvimos en clase, ¿sí? en resolviendo el cuadrado, pues es igual a esta expresión. Sí, porque aquí observen que me quedó en una forma de binomio al cubo. Entonces, la tarea es verificar que sí nos da la misma respuesta. ¿Cómo? Resuelven este binomio al cubo, simplifican en 3 y observan que tenemos la misma solución si resolvemos es el binomio al cuadrado. ¿Listo? Hay algo que deben tener en cuenta. Cuando yo resuelvo este binomio al cubo, el último término es el 3 al cubo, ¿verdad? O sea que el 3 al cubo no me queda variable, me queda constante. Sobre 3, pues me va a quedar un número real. Ese número real, pues lo va a unificar con el c y le queda una sola constante a partir de la solución de ese binomio al cubo. Digo al momento de comparar, ¿no? Porque les va a aparecer aquí un 27 sobre 3, que es 9. Ese 9 lo uno con esta constante de integración y me va a quedar una sola constante de integración porque va a ser un número real. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo del método de sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, este 4 en comparación con lo que tenemos allá. Entonces, bueno, si yo no tengo la regla de sustitución, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Resolverlo en términos de ese binomio, ¿sí? Resolver en términos de ese binomio, pero observen, aquí yo no lo voy a resolver a la 49, ¿no? Porque va a ser algo complejo resolver a la 49 usando el teorema del binomio. Es decir, que aquí me obliga a hacer la sustitución, a identificar que hay un cambio de variable, porque hay una composición de funciones.
el método de sustitución es hacer una composición de funciones o identificar que hay una composición de funciones, pero debo tener en claro que la solución de la ecuación debe estar dada en términos de la derivada de esa función interna, es decir, que el integrando esté también incluido dentro del integrando. Repito, cuando vamos a aplicar el método de sustitución, ya identificamos que es porque hay una composición de funciones. Te digo, esta función lineal elevada a la 49, pero pues claro, cuando es a la 2, pues es fácil resolverlo y poder comparar. Pero yo no me voy a desgastar identificando que hay una composición de funciones en resolver a la 49 porque pues el teorema del binomio se hace extenso, imagine resolver a la 49. Por esa razón es que aparece el método o se deduce el método de sustitución o cambio de variable en las integrales. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificar que va a ser un cambio de variable a partir de un cambio en U, que bueno, puede ser Z, puede ser V, puede ser W, repito lo que quiera. Entonces, pues por lo general, digamos que el texto como que usa el U, entonces vamos a seguir usándolo. Entonces digo, U es 7 menos X. Siempre va a ser mi función interna. ¿Qué necesito? La derivada, ¿no? Siempre va a necesitar derivar U respecto a X, ¿sí? La derivada de U respecto a X, pues es derivada de 7 es 0, derivada de menos X es menos 1, ¿sí? Y aquí, bueno, ¿cuál es la otra forma que es la que veo que los estudiantes entienden más fácil? Hacer el despeje del de X, ¿sí? Para cambiarlo acá también. O sea, si yo cambio esto por U, los estudiantes buscan cambiar este de X, ¿sí? Si no lo logran determinar, digamos que está implícito, pues hacen ese cambio de despejar el de X de esta ecuación, porque observen que acá nos queda como una ecuación diferencial, ¿no? En donde hacemos separación de variables, pero dejando el de X solo. Entonces, si yo dejo el de X solo, este de X pasa aquí a multiplicar y me queda de U igual a menos de X. ¿Sí? De U igual a menos de X. Como voy a hacer el cambio del de X, este diferencial de X, quiero hacer el cambio es escribirlo en términos de U. Como está afectado por este menos, pues este menos pasa aquí a dividir o multiplico por menos 1. Si multiplico por menos 1 me queda menos de U igual a de X. Listo. Menos de U igual a de X. Listo. Entonces ya tendría cómo resolver la integral, porque ya logro el cambio de variable. Entonces lograr el cambio de variable es que con esta sustitución o con ese cambio de variable, mi integral me va a cambiar. Y me va a quedar integral de este 7 menos X, que lo llamamos U, o sea, haciendo el cambio de variable, y nos va a quedar U a la 49. ¿Verdad? Pero este de X, ¿cómo nos queda? Nos queda menos de U. Entonces nos queda por menos de U. Mire, porque el de X también lo debo cambiar. No me puede aparecer. Si hago un cambio de variable, aquí no me puede, digamos, aquí no me puede cambiar la variable, ¿no? O sea, no me puede aparecer X porque estoy haciendo un cambio de variable. Miren que acá ya me quedó en términos de U. Quiere decir que se puede lograr el cambio de variable para poder integrar. Entonces, integral, ¿por qué saco el menos? Que es menos 1 que estaría implícito, sale de la integral y me queda menos, aplicando linealidad, U a la 49 por el de U. Entonces ya me quedó, miren, observen, en términos de la nueva variable que es U, y ya podría integrar. Entonces ya puedo integrar, el menos sale de la integral, U a la 49 más 1, pues me queda U a la 50 sobre 50. U a la 50 sobre 50 aplicando regla de la potencia, más la constante de integración. Mi integral, repito, no puede quedar en términos de U porque inicialmente es en términos de X, mi integral original es en términos de X, pues acá debo hacer el recambio, digamos, ¿no? Es decir, resustituir el U. ¿Quién era U en términos de X? 7 menos X. Entonces cambio ese U y digo, pues esta solución es 7 menos X elevado a la 50 sobre 50, más la constante de integración.
Entonces, esa es la solución de la integral. 7 menos x a la 50, ¿no? Miremos acá Bien. otro Entonces ejercicio. falta el signo negativo. Espérame, sí. Ah, sí, gracias. Aquí me olvidé. El menos, este menos no se puede olvidar. Entonces queda aquí menos, que es del de 1, cuando hacemos la derivada gracias. Muy bien. Digamos que en este tipo de ejercicios, ojo, porque a veces en esta forma, ¿no? Miren, de la sustitución, va a depender de la derivada, el integrando, pero digamos que en lo que yo he observado que cometen algunos errores es cuando tenemos estas potencias y me elevan algunos 7 a la 49 y menos x a la 49. Recuerden que eso no es cierto. Es como cuando yo digo que aquí es solamente 5x elevado al cubo y 1 elevado al cubo, ¿no? Recuerden que esa no es la forma de solución, ¿sí? Miremos este ejercicio de que no puedo sacar raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, raíz cúbica, ¿no? No distribuye, ¿no? Porque eso no es válido dentro de la teoría de los números reales, ¿sí? No es válido dentro de la teoría de los números reales. Bueno, resolvamos este 6. Repito, ¿cuál es el objetivo? Hacer un cambio de variable, pero que en el cambio de variable la derivada esté dentro del integrando. Lo voy a hacer como acostumbran a hacerlo ustedes, pues digo en semestres anteriores, cuál es la forma usual del estudiante para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, siempre es que hay una composición de funciones. ¿Por qué hay una composición de funciones? Porque hay una raíz cúbica e internamente hay una parábola, ¿no? Les decía que el más opcionado siempre en la composición de funciones, pues es esa función interna. Es decir, que aquí mi opcionado es este t cuadrado más 9 para hacer el cambio de variable. Entonces, si hago el cambio de variable, que repite, puede ser z, puede ser v, puede ser w, como ustedes quieran. Entonces, digamos que esta función interna es mi cambio de variable. Es decir, que aquí ya puedo decir, bueno, voy a hacer un cambio de variable, pero ¿cómo sé que puedo usarlo en la composición de funciones o que logro el cambio de variable? Cuando aquí ya al hacer la sustitución no le aparezca la variable t. Entonces digamos, el opcionado siempre va a ser la función interna, es decir, en este caso t cuadrado más 9. Listo. Entonces ese es mi opcionado para mi u o mi cambio de variable. Siempre va a ser calcular la derivada. Entonces digo, bueno, derivada de u. En este caso, respecto a la variable t, ¿no? Que es mi variable independiente. Va a ser igual. Derivamos, entonces 2t, derivada de 9 es 0, entonces me quedó 2t. Yo digo que voy a hacer la forma en la cual lo hacen normalmente ustedes, bueno, de experiencias de semestres anteriores, ¿no? Es buscar despejar el dt también. Entonces yo de esta ecuación busco despejar el diferencial en t. Entonces si busco despejar el diferencial en t, observen que este de t pasa a multiplicar, ¿no? Nos queda de u, al lado izquierdo nos queda de u, al lado derecho, acá nos queda u, ¿cierto? La derivada de u nos queda al lado izquierdo, al lado derecho nos queda 2t que multiplica al dt que estaba dividiendo y lo pasé a multiplicar. Es la forma que veo que la mayoría usa, ¿sí? La mayoría de estudiantes usa. Es despejar el dt para aquí hacer el cambio de variable, ¿no? Entonces digo, ese dt ¿a qué es igual en términos de u? Pues va a ser igual a du sobre 2 veces t. ¿Por qué la u me está quedando como nada ahí? Pues de u, ¿cierto? Ese 2t que estaba multiplicando lo pasé a dividir. Y al lado derecho ya me quedó solamente el dt.
Entonces voy a hacer el cambio. Entonces voy a mi integral, ¿cierto? Voy a mi integral y hago el cambio de variable. O sea, observo que cambié en la integral. Cambié el dt y cambié esta función interna. O sea que este dt lo dejo como está. Sobre. En el denominador que cambiamos, que esto interno lo llamamos u. O sea que me queda raíz cúbica de u. Porque esto interno lo llamamos u. Y este dt lo cambiamos. Este dt también lo hago, digamos, como el cambio respecto a u, como nos quedó. Entonces, respecto a u nos quedó de u, el dt, sí, miren, lo estoy cambiando, de u sobre 2t. Sí, entonces observen que este de u sobre 2t es el dt. Y este interno, esta función interna la llamamos u. Por eso me queda raíz cúbica de u. Recuerden, el objetivo aquí del cambio de variable es que sí me quede en términos de esa nueva variable. Y observen que se logra porque este t cancela con este t. Y este 2 pues queda como una constante y aplicamos linealidad en la solución. ¿Sí? Entonces, como linealidad en la solución. Entonces ya digo que esto va a ser igual. Este 2 sale como denominador, es decir, sale la integral como un medio, ¿cierto? Integral de este u a la 1/3, ¿no? Recuerden que aquí es por propiedades de los radicales, me quedaría u a la 1/3. Pero ¿cómo así u a la 1/3 en el denominador? Pero para poderlo integrar, yo lo paso al numerador, es decir, saqué el 2. Canceló la t, quiere decir que va por buen camino porque la integral está quedando en términos de la nueva variable que en este caso es u. Entonces, un medio, ¿cierto? Quedó un medio. Y para poder integrar este u, que es a la 1/3 en el denominador, pues aplico propiedades de los exponentes y me quedaría como u a la menos 1/3 respecto a u. Entonces, para poder integrar es que le quede en términos de esa nueva variable. Ya nos quedó en términos de u, puedo integrar. ¿Y por qué me quedó en términos de u? Porque esta t se logró cancelar. ¿Listo? Es la forma que el estudiante la entiende más fácil, despejando el dt, simplificando para ver si nos queda en términos de u la nueva integral. Ya nos queda en términos de u, ¿listo? Entonces ya puedo integrar. Entonces, u a la menos 1/3 más 1 es u a la 2/3, ¿no? U a la 2/3, listo. Sobre 2/3, o sea, ya aplico la integral, ¿cierto? U a la menos 1/3 más 1 sobre n más 1, ¿no? Recuerden que este exponente puede ser cualquiera excepto menos 1, ¿de acuerdo? Listo, entonces ya integré. Bueno, aquí me queda producto de esto, aquí ya es simplificar más la constante integración, saqué el 1/2, integré este que es menos 1/3 más 1 sobre menos 1/3 más 1, y observen que aquí puedo hacer producto de extremos y producto de medios, ¿no? Entonces ya bueno, ahí ya es simplificar la expresión a partir de propiedades de los números o de las expresiones algebraicas. 3 por 1, 3, sobre 2 por 2, 4, u a la 2/3, pero el u lo llamamos t cuadrado más 9. O sea, yo no puedo dejar en términos de u porque mi integral es en términos de t. Entonces, t cuadrado más 9, que fue por lo que hicimos el cambio, y esto elevado a la 2/3. Esto elevado a la 2/3. Más la constante de integración. Y esa vendría a ser la solución de la integral usando el método de sustitución. ¿Listo? Entonces, en resumen, en conclusión para la clase de hoy, la sustitución, digamos que se logra. O sea, ¿cómo identifican ustedes que el método de sustitución es válido para poder resolver la integral? Que logre el cambio de variable y que cuando yo logro el cambio de variable, ¿cierto? No me aparezca aquí en términos de t,
dicho de otra forma es que la integral debe contener esta forma. ¿Sí? La integral debe contener esta forma. ¿Cierto? Debe contener esta forma. Que hay una composición de funciones y que la derivada esté dentro del integrante. Es decir, que como resolvimos este ejercicio, es lograr que la variable t no me aparezca cuando yo haga el cambio de variable, que se logró aquí cuando se canceló el t. Ojo que hay un error que cometen a veces que es, pues el t lo saco, no puedo sacarlo el t porque es mi variable inicial, o sea que aquí si logran este u, entonces términos de u, pero este t lo sacan de la integral, no puedo porque es mi variable de integración, ¿de acuerdo? Que es un error común que he visto en algunos parciales. Esta sería entonces la forma de resolver integrales por sustitución. Bueno, yo supongo que mañana también nos tocará virtual, entonces, pues están pendientes del grupo. La circular dice que tan pronto se logre alguna normalidad del paro nacional, pues se tendría que regreso a las clases presenciales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no siendo más, nos vemos entonces mañana. Que tengan buen Gracias, día. profe. Buen día. Muchas gracias, profesor. Que tenga feliz día. Gracias, profe. El profesor.